Y es que muchas veces nos apetece preparar algo dulce, pero no tenemos los ingredientes suficientes en casa. Pero que hoy os tengo una receta que, como habéis leído en el título, necesitaremos muy pocos ingredientes que es imposible que no tengamos en casa. La receta de hoy también es muy buena para aquellas personas que tienen un negocio, ya que con pocos ingredientes nos saca bastantes unidades. Bueno, si quieres saber cómo preparar esta maravilla, solamente tienes que seguir el vídeo hasta el final. Pues no me enrollo más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Empezamos poniendo en un bol 200 ml de leche tibia. Añadiremos 10 gramos de levadura de panadería seca, equivalentes a una cucharada bien colmada, que también lo podéis sustituir por 25 gramos de levadura fresca. También necesitaremos añadir 10 gramos de azúcar, equivalentes a una cucharada. A continuación, añadimos 100 ml de agua tibia y después añadiremos 50 ml de aceite de girasol, equivalentes a 4 cucharadas bien colmadas, y removemos con una varilla manual. Después tapamos con un trapo limpio y dejamos reposar 10 minutos. Pasados los 10 minutos, destapamos el bol y, como podéis ver, la levadura ya está muy activa. Removemos un poco con la varilla manual y añadimos la clara de un huevo, y la yema la guardamos para el final. Y volvemos a remover con la varilla manual hasta asegurarnos de que la clara de huevo se ha integrado con éxito. Y por último, añadiremos 300 gramos de harina común, equivalentes a 2 tazas. Pero es muy importante ir añadiendo poco a poco, ya que hay harinas que absorben más y otras que absorben menos. La textura que buscamos es un poco ligera, pero solo poquito, es decir, que se pega un poco en las manos, pero no tanto, tal y como se observa en el vídeo. Luego de tener la textura deseada, tapamos el bol con un papel transparente y un trapo por encima y dejamos reposar en un lugar cálido durante 30 minutos aproximadamente, hasta que doble de volumen. Pasado el tiempo y veamos que la masa haya doblado de volumen, espolvorizamos un poco de harina sobre la encimera. Esto nos ayudará a trabajar con la masa sin dificultad. Volcamos la masa sobre la mesa de trabajo y formamos una bola. Luego dividimos la bola en 2 porciones. Ahora cogemos una de esas bolas y la vamos a estirar con la ayuda de un rodillo, dándole forma redonda y dejando como un dedo de grosor. Una vez tengamos la masa en forma redonda y el grosor adecuado, ahora con la ayuda de un cortapizza o cuchillo iremos recortando 8 porciones en forma de triángulos. Y colocamos cada triángulo en la bandeja de horno con el papel vegetal ya puesto para que no se peguen. Y dejamos un poco de espacio en cada una de ellas, ya que luego doblarán de volumen y no queremos que se peguen entre sí. Y lo mismo haremos con la segunda bola. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para enviarte un saludo en la próxima receta. El saludo de hoy se lo dedico a María Cune 957, que nos ve desde Alemania y nos ha dejado su comentario en la receta de pan de molde integral de trigo. Y si tú aún no has visto la receta, te animo a que la veas y la prepares. Te dejaré el enlace del vídeo en el primer comentario para que puedas acceder directamente. Luego es muy importante tapar con un trapo para que no se sequen y los volvemos a dejar reposar en un lugar cálido durante 20 minutos. En cuanto pasen 10 minutos, procederemos a encender el horno a 180 grados centígrados o 356 Fahrenheit, calor arriba y abajo, para precalentarlo. Pasado el tiempo, la masa ya habrá doblado de volumen, así que ahora cogemos la yema de huevo que habíamos guardado al principio
y le añadimos una pizca de café soluble y un chorrito de agua para diluir el café. Y mezclamos todo con la ayuda de una brocha y untamos las cuñas por encima. Esto le dará un color dorado precioso. Podéis ponerles un poco de sésamo por encima si no los queréis con chocolate. Y metemos nuestra bandeja en el horno manteniendo la temperatura y dejando calor arriba y abajo. Y horneamos durante 20 minutos. Y cuando les falte 10 minutos para sacar la bandeja del horno, procederemos a derretir el chocolate. Podéis poner vuestro chocolate favorito o lo que tengáis en casa. Lo derretimos bien en microondas o bien a baño María. Yo puse también el chocolate blanco, ya que a mi hijo le gusta más. Y luego de 20 minutos de horneado, sacamos la bandeja del horno. Acto seguido, metemos la segunda bandeja. Y la que acabamos de sacar del horno, es muy importante taparla con un trapo por encima unos 3 minutos para que se ablanden. Luego de 3 minutos, procedemos a bañar nuestras cuñas con chocolate por la superficie. La decoración es al gusto de cada uno y depende de lo que dispongáis en casa. Por ejemplo, podéis espolvorear azúcar glass, pero en este caso tendréis que dejarlos hasta que se enfríen por completo para que el azúcar no se derrita. O ponerle sésamo, como os dije antes, a la hora de ponerle la yema de huevo, echarles un poco de sésamo, quedan espectaculares. Como estáis viendo, yo a algunas les puse chocolate blanco y rayas de chocolate con leche, y otras con chocolate con leche y rayas con el blanco. La verdad que le ha dado un toque muy apetecible. Y con estos pocos ingredientes nos han salido 16 unidades, ¿a que es fantástico? Y no os imaginéis lo esponjosas que son. Y miren por dentro cómo se aprecian. Me gustaría que calificarais mi receta del 1 a 10 para saber si os ha gustado el resultado. Y como siempre, si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad posible. Y si es la primera vez que ves mi receta, te invito a suscribirte a mi canal y formes parte de la comunidad y activar la campanilla para que no te pierdas ninguna novedad. Y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por interesarte en mi receta y ver el vídeo hasta el final. Y espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!